Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes o buenos días, según donde estéis en todo el mundo. Campuseros de todo el mundo, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad, que la verdad que creo que es algo muy interesante para nosotros y, por supuesto, espero que también lo sea para vosotros. Yo estoy muy emocionado de estar aquí con vosotros hoy. Voy a compartir, si es posible por los medios técnicos, escena con Vicente Salinas, que es el fundador y CEO de la compañía. Yo soy Frank Guillén, soy el CBO, que bueno, es algo así como la persona que está ayudando un poco en tema de negocios al investigador, que en este caso es Vicente. Y bueno, me gustaría compartir la pantalla con vosotros un momento para contar brevemente algunas cosas que nos han pasado en este tiempo. Este proyecto, como decía Paco, al que le doy las gracias también por su presentación breve, pero también muy amena, es un proyecto complejo. No podemos negar que realmente ya sabéis que el tema de COVID está a la orden del día. Estamos todos en una crisis tremenda a nivel mundial que no tiene parangón. Y bueno, este proyecto no surge de la nada, no es una especie de flor de un día que bueno, nos inventamos sobre la marcha, no. Es un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, mucho, porque surge de una compañía que se llama PlusVitech SL, de aquí de España, que tiene sede en Sevilla, que funda Vicente Salinas, pero no con el objetivo del COVID. Obviamente, esto es algo reciente, como sabéis, sino con el objetivo de curar o intentar al menos, en lo posible, tratar el cáncer. El cáncer, como sabéis, es una enfermedad terrible que a día de hoy sigue siendo todavía más peligrosa que el COVID y que pues él, por su experiencia, lleva muchos años lidiando con esta enfermedad como patólogo y bueno, pues este es un poco el desarrollo de la compañía. Yo, como decía, pues soy una persona que es ajena a este mundo de la ciencia, por decirlo de alguna forma. Soy ingeniero informático, quizás como muchos de vosotros. Llevo muchos años dedicados al mundo de las tecnologías, al mundo del digital marketing, del desarrollo de startups. Dirijo una aceleradora de empresas que se llama Impúlsame. Bueno, aquí tenemos a Vicente. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Disculpas, he tenido un problema informático de última hora. Discúlpame. Nada, perfecto. Te oímos y te escuchamos y te vemos perfectamente. Bueno, pues como iba diciendo, pues yo, como digo, tenía mucha experiencia en este tipo de empresas que pues están mucho más dedicadas al mundo digital, a muchas áreas distintas, no en una concreta, sino he estado en agrotech, en formación digital, incluso en moda online, en muchos temas, y con la aceleradora Impúlsame también pues he ayudado a muchos proyectos. Y yo siempre decía en mis charlas un poco que, oye, que en el Lean Startup todos conocéis un poco que lo primero que te dicen es que lo importante es el problema. Si resuelves un problema que a todo el mundo importa, que es realmente clave para los clientes o usuarios, digamos que un poco el resto va a estar fácil, ¿no? Esto siempre decía el Lean Startup y yo en mis charlas lo comentaba y de hecho ponía de ejemplo de, a ver, si por ejemplo tuvierais una empresa que tuviera la cura del cáncer, pues sería facilísimo, no habría ni que validar nada, ¿no? Lo que habría que hacer es darlo y producirlo a escala, ¿no? Bueno, pues, pues no era tan sencillo, amigos, no era tan sencillo, os lo aseguro. Y bueno, no quiero decir así de forma abierta, tan alegremente que tenemos la cura del cáncer, pero oye, tenemos resultados muy espectaculares y creo que estamos en la línea. Entonces, bueno, voy a presentar muy brevemente a Vicente, o mejor, preséntate tú, Vicente, si te parece, aunque yo he dicho algo ya, una pincelada de ti. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Soy Vicente Salinas, soy médico, muchos años de experiencia como médico asistencial en el sistema sanitario público. Soy patólogo, anatomopatólogo. Los patólogos somos los que nos dedicamos a analizar las muestras que toman, las biopsias que toman a los pacientes, las miramos en el microscopio, en el laboratorio, para caracterizar, pues para saber cuál es la enfermedad que aflige a este paciente. Específicamente en cáncer, pues tomamos las biopsias de cáncer, las estudiamos para poder saber qué tipo de cáncer es, poder catalogarlo y poder saber cuál es el mejor tratamiento para esta enfermedad. Este es mi área de experiencia. También tengo una parte de investigación y, bueno, pues en estos años estudiando el cáncer, pues bueno, pues hemos avanzado en algunos tratamientos que pensamos, o estamos bastante convencidos de que pueden ser eficaces para luchar contra esta enfermedad. Por supuesto, más eficaces que probablemente los que existen, seguros y además, pues creo que asequibles para la población, que son tres factores importantes, tres factores clavos en nuestro tipo de desarrollo. Que sean eficaces, que sean seguros y que sean universalizables, accesibles a todas las personas.
Ujú. Efectivamente. Voy a compartir, si os parece, la pantalla. No sé si la podéis ver. Y bueno, pues me gustaría un poco hacer una introducción que a mí me resultó pues muy, muy clave en mi vida, ¿no? Yo cuando conocí a Vicente, recuerdo que lo conocí pues un día, pues entre semana, en un bar en Sevilla, una noche, y llegué a eso de las 12 de la mañana a mi casa y le dije a mi mujer, oye, acabo de conocer a la gente que quizás tenga la cura del cáncer. Fue bueno, pues algo que me cambió, ¿no? Porque, a ver, yo sabía que el cáncer era importante, por supuesto, pero una cosa es esto y otra cosa es saber ya los datos, ¿no? No sé si conocéis que el cáncer lo sufren actualmente muchísimas personas en el mundo y de hecho las previsiones son aún peores. Las previsiones hablan de que 1 de cada 3 personas sufrirán cáncer. Y con los tratamientos actuales solo el 40% de ellos sobrevivirán. ¿Por qué os contamos esto en una charla de COVID? Pues porque este es el origen justamente de la motivación que lleva a Vicente a investigar este tipo de tratamientos, de fármacos, y que finalmente nos ha llevado al del COVID, ¿no? Y sobre todo a la última parte de aplicación con Machine Learning, que es lo que también hoy vamos a comentar. Pero claro, esto es gravísimo, ¿no? Esto del cáncer es alucinante, de que pues actualmente los tratamientos no son suficientes, como sabéis, a muchos no son efectivos, al menos en el largo plazo, porque se vuelve a recaer. Los efectos secundarios son muy peligrosos, porque ya sabéis que lo que pasa con la quimioterapia, radioterapia y otros muchos tratamientos. Y también los nuevos, los un poco más revolucionarios, son a menudo totalmente fuera del alcance de muchos pacientes e incluso del propio sistema sanitario, que no se vuelve sostenible con tantos pacientes de cáncer a los que podría aplicarse este tipo de tratamientos tan caros, ¿no? Y aquí viene un poco la parte científica, que Vicente, si te parece, la cuentas un poco. Bueno, para investigar el cáncer en el laboratorio, toda la investigación empieza en el laboratorio. Para investigar el cáncer en el laboratorio lo que creamos son modelos que recrean las condiciones del cáncer, las recreamos en el laboratorio y probamos, primero para entender cómo funciona la enfermedad y en segundo lugar pues para buscar soluciones o fármacos que actúen en estas cosas que entendemos de la enfermedad para intentar contrarrestarla, ¿no? Bueno, dentro de estos modelos, pues hemos descubierto algunas dianas, algunos elementos que son importantes en las células tumorales y poco importantes en las células normales, con lo cual son buenas dianas para bloquearlas con fármacos y bloquear el desarrollo del cáncer y potencialmente pues curarlo. Uno de estos es un receptor que se llama NK1 y hemos visto que cuando este receptor se activa, que está en las células del cáncer, se activa y se activa de forma natural por sustancias que el propio cuerpo produce, pues el cáncer se hace. Cuando bloqueamos este receptor e impedimos que se unan estos activadores que existen naturalmente, pues la célula del cáncer digamos que sufre un proceso que se llama apoptosis, que es un proceso de suicidio. Tanto es una forma muy lógica, muy potente bajo nuestro punto de vista y desde luego muy limpia de eliminar el cáncer, que es bloquear este receptor y hacer que las propias células del cáncer se mueran por sí mismos, por un proceso interno que se llama apoptosis. La segunda buena noticia es que nosotros no inventamos fármacos. Lo que hacemos es probar fármacos que ya existen. Buscamos las dianas que son importantes en el cáncer y buscamos dentro de la farmacopea cuáles son los fármacos que ya existen, que están disponibles, que se utilizan para otras indicaciones y que pueden bloquear estas dianas. Y hemos encontrado varios candidatos que son muy, muy, muy prometedores y que, bueno, como os comentaremos a lo largo de la presentación de hoy, los podemos utilizar solos y ya son bien potentes o los podemos utilizar en combinación, con lo cual todavía son más eficaces y más seguros. Se trata, como decía al principio, de encontrar soluciones para el cáncer que sean eficaces, que eliminen los tumores y, por supuesto, las metástasis, independientemente del grado de avance que tengan estos tumores, que sean seguros, que no sean tóxicos, que no produzcan efectos indeseables, que no sea peor el remedio que la enfermedad y que además sean cómodos de utilizar, que los pacientes se lo puedan tomar en su casa, en sus oficinas, en el parque o en sus trabajos y por supuesto, pues una cosa que es parte de nuestra misión, que sean fármacos asequibles, que sean universalizables y que estén accesibles para todas las personas en la medida de lo posible, independientemente de su condición económica, social o geográfica.
Este es un poco, por tanto, todo surge en el laboratorio, creamos modelos, entendemos cómo funciona la enfermedad, buscamos fármacos que bloqueen estas cosas que son importantes en la enfermedad, que cumplan 3 criterios, que sean más eficaces de lo que existe, que sean seguros y que sean asequibles y, naturalmente, como somos una empresa, para asegurar el retorno económico, pues todo este conocimiento lo protegemos mediante registros de patentes, ¿no? Tenemos varias patentes que protegen todo este conocimiento en cáncer. Nuestros agentes pues son uno de los mejores agentes en biotecnología bajo nuestro punto de vista en el mundo, que es J.A. Kemp, en Londres. Y nuestra estrategia de patentes no es tanto limitar el derecho de otros al acceso de los fármacos, cosa que entendemos que aunque empresarialmente sería entendible, pero éticamente sería poco sostenible, sino que el objetivo de nuestras patentes es precisamente asegurar nuestra libertad de operación. Es decir, que nadie nos pueda impedir utilizar nuestros tratamientos para curar gente, para salvar vidas, que es nuestra misión, nuestra visión y nuestro valor. Efectivamente. Muchas gracias, Vicente. Desde luego creo que, bueno, sí, si os ha conmovido igual que me conmovió a mí, me sigue conmoviendo, de hecho, cada vez que lo escucho, porque, a ver, esto es un proyecto hecho al revés, ¿no? A Vicente yo lo he escuchado muchas veces comentar que oye, hay tantas investigaciones, tantas, en todo el mundo. De hecho, nos bombardean con noticias todos los días de que se ha descubierto o se está desarrollando en temas de cáncer y todo lo demás, que uno no sabe qué creer. A mí me pasaba, ¿no? Yo la pregunta primera es, oye, esto no está inventado, esto... ¿Y sabéis lo que pasa? A ver, en mi opinión, con estos años que llevo en Plusvitech, ya pues cercanos 4 años, me he dado cuenta que realmente la mayoría de proyectos de tratamientos, desarrollo de tratamientos del cáncer o de cualquier enfermedad, tienen como un camino muy, muy estandarizado en el que alguien tiene una idea sobre un principio de funcionamiento de las células, por ejemplo, o lo que sea. A partir de ahí desarrollas pues un péptido, una molécula, que eso se pueda entender que puede servir, se prueba in vitro, en tubitos, ¿no? Y finalmente aquello, pues, si tienes suerte, puedes avanzar, llegas a fase preclínica, a clínica, es decir, a dárselo a pacientes, a ver si aquello supera los estándares de la calidad que son necesarios. Sobre todo no generan efectos secundarios, efectivamente funcionan bien, porque una cosa que funciona, como sabéis, en el laboratorio o en ratones, por ejemplo, o en animales, no funciona después muchas veces en modelos humanos, ¿no? En personas, porque es extremadamente complejo cómo funciona el cuerpo. Y decía antes que este es un proyecto al revés, y Vicente lo cuenta así, porque aquí, en mi opinión, se ha hecho un poco el camino de saber realmente constatar que esto funciona, porque se han podido realizar, afortunadamente, ensayos de uso compasivo, es decir, que pacientes que no tienen otra opción de tratamiento pueden tener, como ya no tienen otra opción, pues pueden probar otros fármacos que, digamos, no están absolutamente autorizados para esto, pero que hay un indicio suficiente que hace que el hospital, el comité de ética, lo apruebe para hacérselo al paciente porque ya no tiene más opción el pobre o la pobre. Y realmente, en este caso, estos pacientes ha habido remisiones absolutamente espectaculares, ¿vale? De cánceres incurables, de varios tipos, porque como bien decía Vicente, este tipo de tratamientos están enfocados a principios de las células que afectan a las dañinas, pero realmente es algo que está en todas las células del cuerpo. Este tipo de receptores, como comentaba, y el tipo de targets que se utilizan aquí en este tratamiento, con lo cual igual estamos sobre algo muy grande, porque, como decía, la mayoría de ensayos clínicos o de tratamientos nuevos al final acaban cayendo en esas fases en las que se ensayan en humanos. Aquí es más bien al contrario. Tenemos la certeza o probablemente una probabilidad muy alta de que eso funcione efectivamente en humanos porque se ha visto y a partir de ahí vamos a hacer este camino para poder aprobarlo, que de hecho ya hablaremos después. Pero me gustaría ahora centrarme, si me permitís, en algo un poco distinto, porque decís, oye, esta charla era de Machine Learning y COVID, ¿no? Me están contando aquí. Pues bueno, este es un poco el origen de esto. Pues tiene muchísima relación con el COVID. Porque veréis, el COVID, al igual que el cáncer, tiene una incidencia altísima, ¿no? Sabéis que el problema aquí es que hay muchos contagiados, ¿vale? Aquí en España, en particular, estamos un poco ahora más tranquilos, por decirlo entre comillas. Veremos ya después en octubre y demás. Pero en Estados Unidos, Brasil y otros muchos países, India, por ejemplo, están sufriendo ahora mismo una hecatombe a nivel
humano y económico, por supuesto, ¿no? Que también afecta a las personas, obviamente. Si no pueden comer en países incluso en vías de desarrollo, pues es igual casi como que si están afectados. ¿No? Es una barbaridad, ¿no? Nosotros aquí quizás lo vemos un poco más fácil, ¿no? Cuando llega algo así de confinarnos, pero en otros países es mucho más difícil. Esto tiene un ratio de contagio pues de las mayores vistas en enfermedades, y este virus en particular además ataca mucho a ciertos órganos y, por tanto, genera un porcentaje bastante alto de muertes. Esto es obvio, ¿no? Los tratamientos actuales, como sabéis, no son efectivos, ¿no? En la mayoría de casos ha habido pues un poco de prueba y error, ¿no? Nosotros hablamos con muchos hospitales sobre este tema, directores, jefes de servicio, y nos decían que habían probado de todo y que nada funcionaba, de verdad, o sea, casi lágrimas en los ojos. Decíamos, hemos estado a punto de cerrar el hospital varias veces, esto ha sido una locura, ¿no? Los propios médicos contagiados, no sabíamos qué darle. Y bueno, sí, ha habido el tema este de la cloroquina, sabéis que ahora pues está un poco en retirada. Ahora hay otro tratamiento pues que acaban de probar, tampoco están muy claros resultados. En fin, pues, Dios quiera que se solucione pronto por alguien. Pero la realidad es que ahora mismo no está nada claro qué es lo que hay que tratar a los pacientes, ¿no? De hecho, algunas cosas que se han probado pues son tóxicas para muchos pacientes, o para pacientes que precisamente son los más afectados, que como están tan delicados de salud, porque muchos de ellos tienen edad avanzada o tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, lo que sea, pues realmente esos tratamientos no le vienen bien. Y después hay otras soluciones, que ya sabéis un poco el tema de las vacunas, ¿no? Como sale la imagen y tal, que hasta los propios de la Fundación Bill y Melinda Gates, que estuve hace un par de semanas en un webinar con la directora de vacunas y demás, pues cuentan de que no nos hagamos demasiadas esperanzas, porque es costosísimo desarrollar una vacuna que efectivamente funcione, y además después todo el tema de aprobación, producción, distribución, además a población que no esté contagiada, es muy complicado, ¿no? Con lo cual eso hace falta mucho tiempo, ¿no? Y mientras tanto mueren muchísimas personas. Con lo cual, bueno, ¿cuál es la relación entre esto que os estoy contando ahora y Plusvitech? Pues la relación es que básicamente el daño que se genera y que parece que es principalmente la causa de las muertes es un daño inflamatorio, especialmente en los pulmones, también en los riñones, pero especialmente en los pulmones. Y esto es muy importante porque, y ahora Vicente lo contará, Vicente, cuando llegó este momento hace pocos meses, se dio cuenta que nosotros sabíamos de eso también, por nuestros tratamientos del cáncer. Vicente, por favor, si puedes contarlo. Sí, por supuesto. Básicamente, como comentaba al principio, nosotros trabajamos con modelos en laboratorio. Lo que hacemos es recrear en el laboratorio las condiciones de las enfermedades y una vez que tenemos recreadas las condiciones, pues buscamos los tratamientos que serían oportunos para bloquear las rutas que entendemos que comprendemos que son importantes para que progrese la enfermedad. Dentro del cáncer, pues uno de los modelos más clásicos y más potentes y más utilizados son los modelos de inflamación. Es decir, la inflamación en el contexto del cáncer pues es como una especie de activador, del acelerador de la progresión del cáncer, ¿no? Y, por lo tanto, sabemos bastante y hemos estudiado bastante los modelos de inflamación en el cáncer. Cuando surgió la infección por COVID y empezamos a tener información sobre cómo funcionaba este virus y cuáles eran los efectos que hacía, pues nos dimos cuenta, y esto es conocido, que realmente es un virus que el daño no lo hace solo por sí mismo, por la infección que produce, sino que el daño fundamental se produce por la reacción inflamatoria que el cuerpo hace para luchar contra el virus, que a veces es muy fuerte, muy tormentosa, y es la que puede llevar al paciente pues, a poner en riesgo su vida, a necesitar ingreso hospitalario o ingreso en UCI. Por tanto, no es solo la infección por el virus, sino que es la reacción inflamatoria tan tormentosa, tan potente que el cuerpo realiza para responder a este virus. Por tanto, es peor, más dañino la respuesta inflamatoria casi que el propio virus. Por tanto, entendimos que los modelos que se están viendo en COVID, en inflamación, el COVID, la famosa tormenta inflamatoria, la famosa tormenta de citoquinas,
pues era muy parecida, tenía mucha similitud con los modelos de inflamación que estudiábamos en cáncer, con la diferencia de que en cáncer son modelos de inflamación más lentos, más espaciados en el tiempo, menos explosivos, mientras que en el COVID pues, se ha demostrado que son procesos inflamatorios mucho más rápidos, mucho más explosivos. Pero el mecanismo es el mismo. Por lo tanto, pensamos que podía ser interesante extrapolar los resultados que teníamos en cáncer, en modelos de inflamación en cáncer, extrapolarlos a modelos de inflamación en COVID. De forma que podíamos reposicionar los fármacos que a su vez ya teníamos reposicionados en cáncer, reposicionarlos en COVID. Y hemos tenido respuestas interesantes. Y de hecho estamos trabajando en ello, de forma que las células inflamatorias, el receptor del que os hablaba es muy importante también en las células inflamatorias, es muy importante la célula inflamatoria en el contexto de COVID y hemos visto de forma experimental todavía, esperamos que pronto de forma clínica en pacientes, hemos visto que bloqueando este receptor pues podemos modular esta inflamación, esta respuesta inflamatoria tormentosa, esta tormenta de inflamación, con lo cual podríamos potencialmente evitar el daño que esta inflamación produce en los pacientes. Si todo sale según lo previsto, pues con estos tratamientos no evitaríamos la infección, pero sí haríamos que la mayor parte de los pacientes pues no desarrollaran esta inflamación tormentosa y pasaran pues una infección banal que no comprometiera su vida, como ocurre ahora en muchos de los casos de los pacientes que se infectan por el virus. Bueno, como se ve en la diapositiva, tenemos mucha evidencia que hemos generado en el laboratorio para estar seguros de que nuestras hipótesis, nuestros modelos eran buenos, eran válidos. Hemos pedido informes de expertos independientes que han avalado que tiene sentido nuestros modelos y recientemente pues, la Organización Mundial de la Salud pues, ha incluido en uno de sus reportes pues, a este tipo de fármacos, a la familia de fármacos de la que estamos hablando, lo ha incluido como fármacos potencialmente interesantes para ser estudiados en el contexto de la inflamación por COVID. Esto nos ha animado bastante y, bueno, pues hemos decidido progresar en esta línea, no solo por la oportunidad que es interesante para nuestra empresa, para nuestra compañía, sino también por la oportunidad que supone que en la medida de nuestras humildísimas posibilidades pues podamos aportar nuestro granito de arena para solucionar este problema relacionado con esta pandemia pues que nos afecta a todos de alguna u otra manera, no solamente las personas que se infectan, sino las personas también pues que estamos confinados y que no salimos a la calle por temor a infectarnos, que repito, no es un temor a infectarnos por el virus, estamos infectados por muchos virus, yo soy patólogo y seguro que tengo muchos virus que conviven en mi cuerpo de hace tiempo, los virus conviven con el ser humano desde el principio de la humanidad, pero realmente lo que nos preocupa es que un porcentaje significativo de los pacientes que se infectan por el virus pues pueden terminar desarrollando pues una enfermedad grave relacionada con esta potente reacción inflamatoria que genera el cuerpo en algunos casos contra el virus. Ahora veremos, porque esto es muy interesante, el Machine Learning aplicado a esto. Ya lo veremos en las siguientes etapas de esta presentación. Sí, si puedes contar un poco los beneficios o, bueno, a mí no me importa un poco contarlos un poco. Por repasar un poquito, básicamente tenemos un tratamiento que potencialmente puede ser efectivo contra el COVID-19, como bien decía Vicente, contra los efectos secundarios del COVID-19, no sobre el virus en sí. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, si os fijáis, ya se está hablando de que hay muchas mutaciones del virus rondando por ahí. Algunas más letales, otras menos, pero a fin de cuentas es un virus y como todo virus va mutando, va con el tiempo, conforme va pasando por distintos huéspedes, se va modificando, va cogiendo pues, una forma distinta y por tanto se puede comportar de forma distinta, pero realmente la base del virus, la consecuencia del virus, el por qué nos está matando, por decirlo de forma directa, es la misma y va a ser la misma. Por tanto, si vamos no al virus, sino a la consecuencia del virus,
conseguiremos probablemente un tratamiento efectivo no contra esta versión exactamente del virus o esta y la hermana, sino contra todas las que puedan venir. Y eso es un problema principalmente con el tema de las vacunas. Como sabéis, las vacunas están diseñadas para una versión del virus en concreto, o si pues han tenido suerte, algunas modificaciones de ese mismo, pero realmente es difícil hacer una vacuna, o muy difícil, para todas las personas y todas las mutaciones. Con lo cual, como sabemos que esto se ha extendido tanto ya a nivel mundial, ha infectado a tantas personas, probablemente el número de mutaciones que con el tiempo surjan serán innumerables. Por tanto, si vamos a esa consecuencia, probablemente tengamos una solución más a largo plazo que una vacuna en particular para un caso concreto de virus, ¿no? Esto me parece importantísimo porque ya sabéis todos que el virus está aquí para quedarse. Lamentablemente, todos los expertos coinciden con que esto ya no es una cosa que va a quedarse, que va a pasar, que se va a destruir, sino que probablemente conviviremos muchos años, probablemente décadas, con este virus rodando entre nosotros, y lo que es necesario es buscar la forma, como bien decía Vicente, de convertirlo en una enfermedad, por decirlo de alguna manera, banal, ¿eh? Es decir, que podamos asumir que esté alguien contagiado de ese virus y que no se vaya a morir, ¿vale? Esto ahora mismo en COVID no se puede asumir. Obviamente, sabéis que depende un poco del rango de edad y demás, pero es muy peligroso, y también no solamente es muy peligroso la muerte, sino incluso esa inflamación que bien decía Vicente, hace que en muchos casos haya una reacción alérgica por el propio cuerpo, una inflamación autoinducida por el propio cuerpo que genera unos efectos de fibrosis, es decir, de daño pulmonar tremendos que se quedan para toda la vida probablemente en el paciente, con lo cual estamos hablando de que, oye, igual no te mueres, ¿no?, por decirlo claramente, pero quedas muy tocado a nivel respiratorio, a nivel de pulmonar, para el tema de hacer ejercicio, para tu vida diaria, o incluso tener, cuando tengas su mayor edad, problemas respiratorios agudos, ¿no? Con lo cual esto no es una broma, ni mucho menos. Por eso es importante ir al menos por esos efectos tan terribles, y por eso creemos que tenemos aquí una buena oportunidad. Por otra parte, el medicamento, como dice Vicente, es un medicamento que nosotros utilizamos ya, que existe, que está disponible en farmacia hospitalaria, y con lo cual esto quiere decir que está disponible a nivel mundial. Esto es un reto importantísimo. La logística para hacer un nuevo fármaco y poder producirlo a tiempo y distribuirlo a nivel mundial es una auténtica barbaridad, aparte del coste. Pero en este caso, nosotros, al utilizar esta técnica, esta estrategia de reposicionamiento de fármacos, podemos hacerlo porque ya existen esos fármacos aplicados a otra cosa. Esto es una estrategia bastante común en el mundo farmacéutico, y bueno, conocéis quizás que el caso de la Viagra, ¿no?, o el caso de la Propecia, que son casos también de reposicionamiento de fármacos, ¿no?, que venían de otra cosa, que se dan cuenta de que pueden servir para algo más y lo buscan la aprobación para ese tipo de fármacos, porque en medicina tú, cuando apruebas un fármaco, lo apruebas para una indicación, no para todas, ¿vale? Así que en este caso, pues creo que es algo muy interesante, porque esta urgencia del COVID necesita ese tipo de agilidad. Y por último, la aprobación necesaria para este tratamiento pues sería, estimamos, en 2-3 meses, porque se puede hacer un ensayo clínico rápidamente gracias al marco regulatorio favorable que tienen ahora los países, en particular pues el nuestro, en España, pero también en otros, para poder hacer tratamientos más rápidamente en clínica, la prueba, y por tanto esto, pues, igual nos da esperanzas de que podamos realmente ayudar a resolver este tema. Y bueno, ¿dónde viene por fin el Machine Learning? Bueno, por cierto, está patentado a nivel mundial también hace varios meses, y bueno, creemos que tenemos una oportunidad muy buena también de proteger el uso, como bien decía Vicente. Pues, ¿dónde viene la parte de Machine Learning? La parte de Machine Learning resulta muy curioso. Me voy a contar la historia porque me gusta mucho la anécdota, Vicente, si me permites. A ver, después de que efectivamente nos diéramos cuenta de que teníamos una oportunidad aquí en el tema de COVID para ayudar, surgió un hackathon a nivel europeo. No sé si conocéis qué es un hackathon, pero es algo así como pues un evento donde se juntan muchas personas, algo así como la Campus Party, como era, pero muchas personas con un objetivo muy claro. En un hackathon pues ponen un objetivo. En este caso el objetivo era trabajar sobre soluciones para el COVID, no solamente tratamientos, sino pues cualquier tipo de solución que pudiera servir para las personas que estaban confinadas, para el desempleo, para acercar más en reuniones, en muchos tipos de cuestiones. Y esto se hizo exactamente durante el pico de pandemia en Europa. De hecho, estábamos completamente confinados ese fin de semana.
Fue más de un fin de semana en realidad, pero oficialmente fue en un fin de semana y bueno, pues nos presentamos y empezamos el hackathon. La verdad que fue una experiencia alucinante, ¿no? No os podéis imaginar cuánto trabajamos, fue una barbaridad. De hecho, recuerdo perfectamente que el sábado del hackathon era mi cumpleaños, 25 de abril, no se me va a olvidar la vida. Y bueno, quizás tuve media hora en todo el día para poder estar con mi mujer un ratito y cenar. Bueno, la verdad que fue una experiencia alucinante porque nos ayudaron muchísimo. Se unieron personas como José de la Mata, Carmen Ovejero, que estuvieron con nosotros a pie de cañón, como si fueran parte de Plusvitec, de hecho lo son. Esto es así, lo entendemos y bueno, nos ayudaron muchísimo en el desarrollo del proyecto. En ese momento nosotros llevábamos un proyecto bastante inmaduro, entre comillas. Teníamos toda la intuición, todo el tema de la patente, por supuesto, y por supuesto algún tipo de desarrollo de modelos y demás, ¿no? Como decía Vicente, pero no habíamos desarrollado ni siquiera parte de business model, nos quedaba mucho aval por conseguir y, bueno, muchas cuestiones. Entonces, claro, aparte de los expertos que nos ayudaron, como Luis Ruano o Rafa Permuy y demás, tuvimos como conversaciones en las que dijimos, oye, esto está muy bien, pero ¿qué pasaría si conseguimos hacer esto todavía más preciso? Es decir, en vez de dar para todos lo mismo, buscamos la forma de que cada paciente, que al final de cuentas es un mundo, como sabéis, cada persona es un mundo, en particular en medicina, cada persona tiene sus características físicas, por supuesto su genética, su forma de padecer, en particular esta enfermedad y el cáncer también, ¿no? Que además cáncer hay una barbaridad, hay una diversidad tremenda. Pues bueno, en COVID hay una diversidad también de síntomas que puedes tener, el estado en el que estás del momento en que tú entras en ese centro hospitalario, si tienes una o dos niveles, ya, depende un poco, ya esto sería a nivel más técnico, pero hay unos niveles que te van marcando cuánta infección tienes y cuánto, por ejemplo, oxígeno, saturación de oxígeno tienes en el cuerpo, que van marcando un poco tu estado, ¿no? Entonces, si pudiéramos personalizar el tratamiento nuestro, que sabemos que puede funcionar, pero ajustarlo de verdad para las personas sería maravilloso. Y esto se nos ocurre más o menos el sábado, el sábado por la tarde, y tengo pues como que el gusanillo en el cuerpo, y después de que era mi cumple y todo esto que os he dicho, no podía dormir, ¿no? Me levanto como que a las 4, a las 5 de la mañana y claro, digo, no nos da tiempo de desarrollar pues un sistema de inteligencia artificial para poder hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Porque nosotros los datos los teníamos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y recuerdo BigML. En ese momento, pues recuerdo una herramienta interesantísima que se llama BigML. Es una herramienta, pues yo creo que acerca el Machine Learning para cualquier persona que pues tenga interés en hacer experimentos y demás. También, por supuesto, se pueden hacer cosas muy avanzadas y lo utilizan grandísimas empresas en el mundo de la automoción, de la banca y demás, pero ellos han conseguido la magia de que alguien que tenga poco tiempo o poco conocimiento. Yo conocía algo de inteligencia artificial por mi carrera de ingeniero informático, pero realmente no había lugar, ¿no? No había tiempo en ese hackathon, en ese fin de semana, de poder hacer un sistema con toda su interfaz y todo esto. Con lo cual, recuerdo esto, me levanto, me pongo a trabajar, como decía, a las tantas de la mañana, y el caso es que no sé si era a las 9, ¿no? Que ellos habían terminado también muy tarde, o así, que se levantó el equipo, el sistema estaba funcionando. El sistema estaba funcionando. Teníamos un sistema que podía predecir cuál era la mejor opción de tratamiento para el paciente en concreto que entrara, pues en este caso, al hospital. Y esto es algo extraordinario. De hecho, me gustaría, Vicente, que contaras, si te parece, un poco tú el modelo con el que nosotros podemos ahora ir a este mundo. Es la medicina de precisión. Bueno, claro, es maravilloso, es el futuro. Es decir, aquí hay dos conceptos claves, ¿no? Que lo hemos aprendido a lo largo de la historia de la medicina, historia reciente con la investigación, ¿no? La primera es la variabilidad de la enfermedad. Es decir, la enfermedad no es un ente estática, no es una foto fija. La enfermedad varía. Varía de unas personas a otras y además varía en la misma persona a lo largo del tiempo. Esto es un concepto que ahora lo tenemos como muy interiorizado, pero que no siempre ha sido así. De hecho,
fue en el año 2000 o así, cuando un investigador español en concreto, bueno, muchos, pero uno en concreto que me viene a la mente, que es Manuel Perucho, escribió un paper, un artículo donde decía que, un paso más, ¿no? Decía que la capacidad de variabilidad de la enfermedad le confería una ventaja competitiva. Es decir, una enfermedad o un virus en este caso, o en su caso era el cáncer, que tiene capacidad de variar, de adaptarse, realmente es una ventaja competitiva para cumplir su misión, que es avanzar como enfermedad. Y es una desventaja para nosotros los médicos, que es evitar que la enfermedad. Por tanto, la variabilidad de la enfermedad no solamente es un hecho, sino que además es una ventaja competitiva para la enfermedad y una desventaja para los que tratamos la enfermedad. Este es un primer concepto clave que hay que tener en cuenta y que me gustaría compartir con vosotros. El segundo concepto clave es la variabilidad de las personas. No todas las personas somos iguales, ¿no? En el año 90 se descubrió una técnica, que es la PCR, que nos permitió empezar a estudiar de forma segura, de forma relativamente fácil, nuestra secuencia genética, que es como nuestro manual de instrucciones. Somos lo que somos porque está escrito en nuestros genes. Y estos definen cómo somos y, por supuesto, definen cómo respondemos a la enfermedad. Para que os hagáis una idea, la primera vez que se secuenció, que se estudió la secuencia completa de los genes de una sola persona, que fue el doctor Watson, uno de los descubridores de la estructura del ADN, bueno, es discutible si fue Watson o fue Rosalind Franklin, pero esto es otro debate. Para secuenciar la estructura genética de una sola persona se tardó 13 años. Participaron decenas de los mejores laboratorios del mundo y costó cientos de millones de dólares. Y además estaban muy contentos cuando en el 2003, en abril, lo publicaron, estaban muy contentos porque habían conseguido hacerlo en solo 13 años cuando estaba previsto hacerlo en 15. Hoy día, eso se llama Proyecto Genoma Humano, y os invito a que entres en la página porque es historia pura de la humanidad, igual que cuando el hombre llegó a la Luna. El Proyecto Genoma Humano sigue porque ahora el siguiente hito es que de todo el genoma humano solamente el 5 o 10% de él sabemos para lo que sirve. El resto está, y si está, es por algo, pero no sabemos para qué sirve, que tenemos mucho que aprender. Por tanto, segundo hito. Tercer hito fue el proyecto HAP-MAP, H-A-P-M-A-P. Os invito a que lo busquéis, que es un estudio colaborativo gigantesco en el que se estudió el genoma, la secuencia genética de muchas personas en el mundo para ver la variabilidad entre las personas. Y ya sabemos, uno, que podemos estudiar el genoma humano, no solo de una persona, sino de millones de personas en muy poco tiempo y muy barato. La tecnología, ya no tardamos 13 años, tardamos 13 minutos y ya no cuesta millones de dólares, ya cuesta cientos, probablemente miles de dólares estudiar la secuencia de una persona. Y además podemos hacerlo de forma masiva. Por tanto, sabemos que existe una variabilidad. ¿Qué ocurre? Pues que en el caso del COVID sabemos que es una enfermedad variable y esto le da una ventaja competitiva y sabemos que cada persona responde de forma variable. Y aquí es donde yo creo que tiene mucha importancia utilizar las herramientas de las que disponemos para poder gestionar esta variabilidad y poder responder en cada caso de paciente, porque como dicen los patólogos americanos, cada caso es un número, para poder responder a cada paciente con COVID 2 preguntas dramáticas que son las que nos hacen a los médicos. La primera, ¿cuál es el tratamiento que me tengo que tomar? Y 2, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Qué va a ser de mí? Para responder estas 2 preguntas con esta variabilidad de la enfermedad y con esta variabilidad interpersonal, yo creo que los sistemas de máquinas de aprendizaje automático pues tienen un valor muy importante. Efectivamente. Pues bueno, Vicente, yo quería que me comentaras un poco el tema de nuestro modelo de asistencia sanitaria, de medicina personalizada y cooperación de hospitales, si puedes en un momentito. Bueno, para nutrir este sistema, pues es evidente que es importante tener información. No solamente información sobre el virus, entraría por un lado la información sobre el virus, que se estudiaría en cada caso, entraría por otro lado información sobre el paciente mediante estudio genético del paciente, entraría información de los tratamientos que se aplican
y entraría información de los resultados que se obtienen. Con esto crearíamos un sistema donde la máquina pues, podría, cuando llega un paciente nuevo, identificar cuál es el paciente que más se parece desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de la genética de su virus a ese paciente y poder identificar cuál sería el mejor tratamiento y cuál sería el pronóstico de este paciente, responder a estas dos preguntas. Esto es muy importante, por tanto, en nuestro modelo no solamente se basa en tener un fármaco o una serie de fármacos candidatos que creemos que pueden bloquear la tormenta inflamatoria del virus, sino crear modelos que nos permitan ajustar este tratamiento de forma específica en cada caso, incluso irla modulando en el tiempo en función de la reacción de la respuesta del paciente y, fundamentalmente, que toda la información que se genere en todos los centros con nuestros tratamientos se incluya en este sistema para que esté disponible para todo el mundo. Aquí estamos en una situación nunca antes vista, donde nos enfrentamos a una situación que puede ser grave para las personas y para nuestra sociedad y, por lo tanto, yo creo que tenemos que buscar tratamientos eficaces, que sean universalizables, como decía Frank, que sean asequibles y, por supuesto, ser muy espléndidos a la hora de compartir información para que podamos progresar de la forma más rápida. Y, por supuesto, aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para gestionar toda esta información. Esta información la puede gestionar una persona, pero podría hacerlo, tardaría 2 horas, 3 horas, ¿no? Las máquinas nos permiten gestionar la información con seguridad en milésimas de segundo, ¿no? Y a nivel global. Efectivamente, bueno, pues esa es un poco la clave. Yo creo que nosotros en este experimento que hicimos, por supuesto, inicial en el hackathon que os comentaba antes, tuvimos esta experiencia magnífica con BigML. Hemos seguido utilizándolo. De hecho, pues tenemos desarrollado modelos de base de datos que teníamos, como decía Vicente, de modelos animales in vitro. Y también, por supuesto, pues hemos desarrollado esta forma de modelo de predicción que nos permite pues, hacer de una forma mucho más rápida o incluso certera que una persona humana, que al final de cuentas puede equivocarse, que nos asesore cuál es la mejor forma en cuanto a dosis de medicamento, combinación de medicamento con otros, momento en el cual hay que dárselo, posología y todo lo demás. Y para esto pues es donde hemos aplicado, como decía aquí, en este caso particular, BigML y bueno, Machine Learning. Estas son pantallas de Machine Learning, no sé si la estáis viendo, pero bueno, son bastante interesantes de BigML. Y bueno, aquí continuamos desarrollando todo lo que comentaba Vicente. Y ahora me gustaría un poco hablar brevemente, antes de pasar a las preguntas, si hay alguna, de los siguientes pasos de Plusvitech. Plusvitech, como sabéis, es una startup, es una empresa española, como decía antes, y a fin de cuentas, pues bueno, necesita, aunque parezca un poco broma, somos una empresa farmacéutica, por decirlo así, somos una biotech farma, pero somos una pequeñita empresa, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que necesitamos hacer ensayos clínicos para poder tratar pacientes. En particular, tenemos diseñado un ensayo clínico que se llama, lo hemos llamado Resistiré, que bueno, ya todos conocéis bien este nombre por la canción. Y bueno, que nuestro plan era hacer el desarrollo de ese ensayo clínico durante este verano, ¿no? Estamos en la fase final, como decía Vicente, para presentar a la agencia de medicamento. Ya tenemos un feedback inicial, pero vamos a presentar ahora ya de forma oficial con hospitales que nos han dado su consentimiento para poder hacer el ensayo clínico en ellos, muy importantes a nivel español. Y pues, como os decía, se puede hacer en bastante poco tiempo. Es un ensayo de 100 pacientes con una aceleración muy, muy extraordinaria, porque no tiene nada que ver el ensayo clínico que puedes hacer en pacientes, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Que son esa enfermedad que pues, estaba todo el mundo investigando en ella, a COVID, que es una urgencia nacional, ¿no? Por esto hay ahora mucha más flexibilización en los plazos, ¿no? Entonces, es un poco el plan para COVID, y no me resisto a decir, valga la redundancia, con Resistiré, nuestro plan también para cáncer. Tenemos un roadmap en el que queremos hacer un ensayo clínico directamente en fase 2, que pueda pues, empezar a tener autorización para uso del cáncer, al menos en una indicación, en particular en pulmón, como viene aquí en esta slide. Y, bueno, queremos un poco hacerlo en Turquía porque tenemos una
muy buenas relaciones allí en Turquía con el gobierno y creemos que puede ser muy interesante tener tratamiento allí porque es un país que tiene muchos pacientes con cáncer de pulmón y además pues son muy proclives a este tipo de estrategias, ¿no? Más que desarrollar fármacos nuevos, que puedas aprovechar fármacos que ya están aprobados en humanos y por tanto son seguros y bueno, están disponibles y todo esto demás, ¿no? Esto un poco a nivel de roadmap, es decir, de ensayos clínicos que queremos pensar. Este empezaría también muy en breve, en septiembre, octubre de este año. Al final pues se ha atrasado un poco con respecto a esas fechas, pero bueno, ahí estamos hablando de que en el año que viene podremos estar, si todo sale bien, Dios lo quiera, tratando pacientes humanos de forma habitual allí en Turquía. Y bueno, pues Vicente, si quieres contar un poquito el equipo para cerrar un poquito la presentación de Pulsvitec. Bueno, sí, afortunadamente contamos con un equipo magnífico de gestión, un equipo fantástico de biotecnólogos pues, que nos ayudan en el laboratorio a desarrollar estos modelos de los que tanto aprendemos y que tan importantes pueden llegar a ser pues, para encontrar soluciones a los principales problemas de salud que afectan a la humanidad. Afortunadamente, pues también contamos con algunas instituciones que nos apoyan, algunas empresas, ¿no? En concreto, pues tenemos un acuerdo con el IPSAL o con el IESTIL, que es el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Tenemos unos Business Angels, que es una fundación que es PICE ILP. Bueno, nos ayudan en todo el tema administrativo, legal. Tenemos también un acuerdo para hacer estudios moleculares, ¿no? Pues con el Hospital del Mar, ¿no? Que es un centro de referencia, en mi opinión, en estudios de biología molecular. También pues tenemos nuestra sede, tenemos un acuerdo con la Universidad de Sevilla, donde tenemos nuestra sede, que estáis todos invitados a visitar si lo deseáis. Tenemos acuerdos también con CROs, empresas de investigación por contrato, como Delos Clinical y como Premier Research. Delos Clinical es una CRO muy bonita, local. Premier Research es una CRO global, de las 10 primeras, probablemente esté entre las 10 CROs más importantes del mundo. Y, por supuesto, yo he trabajado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía hasta hace unos tiempo y somos un spin-off, somos algo que ha salido de la Junta de Andalucía, del Servicio Sanitario Público Andaluz y, por lo tanto, pues también contamos con su apoyo, ¿no? También para las redes hospitalarias, biobancos para acceso a muestras, ayuda en temas burocráticos, administrativos, es decir, pues también tenemos aquí en Andalucía, afortunadamente, pues una red de apoyo a la investigación pues bastante sólida y que cada día va mejorando, ¿no? Y también contamos con un grupo de asesores muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la biotecnología, gente con mucha experiencia en biotecnología, gente con mucha experiencia en el sector farma y después mucha gente con mucha experiencia en el sector de negocios, de empresa y de comunicación. Por tanto, creo que tenemos un equipo muy, muy sólido, muy robusto, que se va incrementando afortunadamente cada día con nuevas personas que se nos van incorporando. Está claro que nuestro proyecto es muy grande, sabemos que es muy grande, no podemos hacerlo solo. Cualquier ayuda que nos llegue, pues lógicamente no solamente es bienvenida, sino que es muy necesaria y muy agradecida. Y bueno, pues con la ayuda de un equipo, esto no es esfuerzo, esto no es el trabajo de una persona ni de dos. Fran y yo pues somos quizás los que más hablamos, pero detrás hay muchísima gente que trabaja muchas horas, que probablemente son los que hacen la parte más dura del trabajo, que es estar cada día en el laboratorio sacando adelante estos experimentos que son tediosos, que son a veces laboriosos, que a veces son muy complejos, muy complicados. Y mucha gente que nos apoya pues, en muchos aspectos en los que no tenemos experiencia, como decía, en el aspecto fundamentalmente de desarrollos biotecnológicos, de desarrollos farmacéuticos y desarrollo de ensayos clínicos. Como decía Fran, nosotros somos una empresa microscópica, casi minúscula, pero somos una empresa farma a todos los efectos, con 2 tratamientos que pueden ser potencialmente transformadores para enfermedades de altísimo impacto, como son el cáncer y el COVID. No tengo que contar más sobre estas enfermedades. Por tanto, nuestra misión es enorme y, por tanto, cualquiera de vosotros que se sienta atraído, que le guste la emoción, que sienta la llamada, pues, por supuesto, estáis totalmente invitados a colaborar y ayudar en aquello en lo que penséis que podéis aportar. Es una misión enorme, el equipo es pequeño, la empresa es pequeña, pero nuestro ánimo es alto y, desde luego, estamos dispuestos a
cambiar a mejor la vida de muchas personas. Estamos trabajando en más enfermedades, pero esto ya lo contaremos en la próxima entrega. Muy brevemente, por comentar también el detalle a nivel económico, estamos buscando una ronda nueva de inversión. Ya hemos tenido anteriormente inversión cerca de 1,5 millones de euros entre fondos privados y públicos. Conseguimos retos de la sociedad, con la Universidad de Salamanca, del Ministerio, que nos ha ayudado mucho también. Varios premios de Santander, de universidad, de un montón de cosas. Y bueno, pues ahora estamos buscando 1 millón de euros para poder financiar estos 2 ensayos, que como he contado antes, medio millón cada uno, por decirlo así, por encima, y una valoración de 4 millones. Así que, bueno, también si queréis alguno participar en esta ronda, por supuesto, podéis contactar con nosotros y demás. Ya sabéis, como decía Vicente, por cerrar un poco, que este proyecto puede ahorrar billones de euros, pero sobre todo salvar millones de vidas, y en eso nos vamos a cesar en el empeño, sobre todo para que podamos volver a la vida normal en cuanto al COVID y en cuanto al cáncer, para que muchas personas que se han ido, pues bueno, no vuelva a pasar eso mismo con las personas que todavía estamos aquí y las que vendrán. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí, Paco, para nosotros, o bueno, estamos ya en el límite de tiempo. Una última observación. Ayer una persona muy querida por nosotros, que nos está ayudando muchísimo y que está muy relacionada con el evento de hoy, nos dijo una frase que me encantó. Y dice, bueno, esto es una lucha de David contra Goliat, pero precisamente esto es lo que lo hace interesante, ¿no? Es una frase que me gustó mucho y que guardé, ¿no? Fantástico. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta por aquí que podamos ver. Pues de momento creo que no veo nada al respecto. Vicente, no sé si tú querías tener algún comentario más. Yo, vamos, por mi parte quería cerrar sobre todo con el detalle del hackathon, que fue muy interesante. Finalmente ganamos, no lo he dicho antes, ganamos el hackathon, el EU versus COVID, podéis verlo en la web oficial. Es un evento que ha marcado un hito en la historia, porque fue el mayor hackathon de la historia, sigue siendo, con más de 22.000 participantes, más de 2.200 proyectos, y nosotros fuimos el único proyecto farmacológico que ganó el hackathon. Había pues muchos calls distintos, porque había muchas temáticas, temas de respiradores, hasta temas de, como digo, redes sociales digitales, videoconferencia y herramientas de este tipo, pero en nuestro caso fue así. Y la verdad que nos ha dado mucha repercusión. Estamos muy agradecidos a la Comisión Europea, que ha organizado este grandísimo evento, y también a la colaboración de BigML, que pues esta empresa desde el primer momento nos ha tendido la mano, nos ha apoyado, nos ha proporcionado herramientas. Hemos conseguido con ellos también desarrollar modelos muy interesantes, y la verdad es que creemos que este es el futuro. Nosotros no vamos a cesar en el empeño, y sobre todo Vicente, que a mí me cambió la vida y a muchas personas se la ha cambiado también. Desde luego, creo que merece todo el apoyo a nivel público y privado, e incluso pues las personas que ahora nos estéis viendo, como por supuesto a nivel económico o a nivel de ayuda de cualquier tipo, de contactos, de todo lo que pueda hacer, estáis invitados a participar y a conocerlo, que os aseguro que también os puede cambiar la vida. Vicente, si quieres cerrar tú brevemente, tenemos 5 minutitos para cerrar, o algo menos incluso. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de reflexiones, ¿no? La primera es una reflexión a título personal, ¿no? Para no dejar un sabor amargo en lo que hemos dicho, ¿no? Yo soy médico desde hace más años de los que me gustaría recordar, pero incluso soy médico vocacional, siempre quise ser médico. De pequeño ya era médico. Y soy investigador desde hace mucho tiempo. El tema del COVID ha sido algo que no nos esperábamos. Yo creo que ha sido algo diferente, ¿no? No tenemos parámetros para evaluar esto. Pero se han visto cosas muy bonitas. Yo he visto cosas muy bonitas y muy emocionantes. Y tengo que tener cuidado cuando cuento esto, porque me emociona cada vez que me acuerdo. Yo he visto un esfuerzo colaborativo entre investigadores como jamás había visto. Un esfuerzo colaborativo entre médicos de hospitales, que a veces son sanamente rivales, como jamás había visto. Un esfuerzo en compartir información como jamás había visto. Las mayores editoriales de revistas científicas han abierto sus fondos bibliográficos de jamás ha sido tan fácil acceder a un paper. O sea, no, ninguna limitación. Por tanto, yo creo que dentro de estas
circunstancias extremas que hemos vivido y que tendremos que ir resolviendo, hay esperanza para las personas. Yo creo que merece la pena cosas que pasan, ¿no? Hemos visto cosas muy bonitas y creo que merece la pena quedarnos con esta lectura. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y, por supuesto, resolveremos esta situación, pues, como se ha visto, con generosidad, con inteligencia y con capacidad de adaptación, como hemos visto en otros temas. Y el segundo comentario es que este tipo de proyectos no son proyectos unipersonales ni bipersonales, son proyectos de equipos, de mucha gente. Tenemos, como comentaba antes, muchas personas que forman parte del equipo y es necesario contar con personas con abordajes multidisciplinares. Ahora estamos incluyendo la inteligencia artificial, que es un gran salto, y, por lo tanto, ya no hay proyectos de personas. Los proyectos los hacen grupos de personas que cada uno aporta lo que tiene. Y esto es muy bonito. Por lo tanto, me quedo con dos palabras, ¿no? Esperanza, la primera, y la segunda es colaboración, ¿no? Si somos espléndidos en compartir, si somos inteligentes, desde luego resolveremos este y todos los retos que se nos pongan por delante. Por supuesto, muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Efectivamente, muchísimas gracias. Comparto completamente tus palabras, Vicente. Y nada, solamente por dejaros un contacto, la web nuestra en Plusvitec es plusvitec.com. Muy sencillo, la tenéis en español y en inglés. El correo, pues, es muy sencillo también, info@plusvitec.com. También estamos en LinkedIn, en redes sociales, por supuesto, en Twitter, Facebook y todo lo demás. Y bueno, también tenéis ahí nuestro contacto, porque si queréis directamente podéis contactar con nosotros. Mi correo es franguillén@plusvitec.com o mvsalinas@plusvitec.com también. Para cualquier cosa, pues aquí nos tenéis y ya sabéis que, bueno, si tenéis ganas de cambiar el mundo y de salvar el mundo, uniros al barco. Bienvenidos a bordo. Muchísimas gracias.